Queridos hermanos, es un gozo enorme el que siento al poder acudir presencialmente de nuevo a la casa del Señor junto a mis hermanos. Sé que muchos de vosotros no podéis estar por motivos de salud, por edad, por diferentes causas, pero el gozo que siento no es por el reencuentro con los hermanos, que sí lo es. Me alegro mucho de poder volver a veros a muchos de vosotros. El gozo que siento es el gozo de entrar en la presencia del Señor, como nos dice en el Salmo 16:11. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Y es que, como decía el hermano Dani ayer, tras salir de su intervención, con el Señor a nuestro lado, tenemos motivos para gozarnos. Él sintió la presencia del Señor y eso nos llena de gozo, a pesar de nuestras enfermedades, de la pandemia que estamos atravesando, de que nuestro negocio esté sufriendo las consecuencias de la crisis, o nos falte el trabajo, o cualquier circunstancia en la que podamos estar pasando. No hay situación que nos pueda robar el gozo de estar en la presencia del Señor. Y hoy vamos a ser muy gozosos, pues tenemos 2 cultos presenciales y este tercero telemático. Así que os animo a entrar en la presencia del Señor y poder disfrutar juntos de ese gozo que Él nos promete. Que el Señor os bendiga, hermanos. Cada mañana al despertar y por la noche al descansar, agradezco tus bondades a mi vida, por todo lo que me permites disfrutar. Cada mañana al despertar y por la noche al descansar, agradezco tus bondades a mi vida, por todo lo que me permites disfrutar. Aleluya, aleluya. Agradecido estoy por tu bondad. Aleluya, aleluya, aleluya. Agradecido estoy por tu bondad. Cada mañana al despertar y por la noche al descansar, agradezco tus bondades a mi vida, por todo lo que me permites disfrutar. Cada mañana al despertar, sí, y por la noche al descansar, agradezco tus bondades a mi vida, por todo lo que me permites disfrutar. Aleluya, aleluya, aleluya.
agradecido estoy por tu bondad. Aleluya, aleluya, aleluya. Agradecido estoy por tu bondad. Aleluya, aleluya, aleluya. Agradecido estoy por tu bondad. Aleluya, aleluya, aleluya. Agradecido estoy por tu bondad. Aleluya, aleluya, aleluya. Agradecido estoy por tu bondad. Agradecido estoy por tu bondad. Agradecido estoy por tu bondad. Levanta tu voz y dile gracias, Señor, por tu bondad, por tus bendiciones en mi vida, que son nuevas cada mañana. Gracias, Señor. Buenas tardes, hermanos. Vamos a acompañaros con una lectura que la podemos encontrar en 1 de Tesalonicenses 5, del 1 al 11, y dice así: Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, hermanos, no tenéis necesidad de que os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá la destrucción de repente sobre ellos, como vinieron los dolores sobre la mujer que da a luz, y de ninguna manera escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estéis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos hijos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Porque los que duermen de noche duermen, y los que se emborrachan de noche se emborrachan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, y habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos los unos a los otros y edificaros los unos a los otros, así como ya lo hacéis. Desde el fondo del mar, del más alto lugar, del más hondo abismo, te alabaré. Desde mi corazón, fuerte o débil esté, cada instante de mi vida, con gozo
más alto lugar, del más hondo abismo, te alabaré desde mi corazón, fuerte o débil esté, cada instante de mi vida. Oh sí, benditos Dios, Padre, venimos ante ti, Señor. Señor, queremos hoy cantar un cántico de amor, Señor, por las bondades, Señor, por esas bondades que tú tienes, Señor, con nosotros. Gracias, Padre Celestial. Queremos rendirnos hoy ante ti. Queremos darte la honra, Señor, y queremos, Señor, glorificar tu nombre. Gracias, Señor. Gracias por cada bendición. Gracias por cuidarnos, Señor. Gracias por cuidar a nuestros hermanos, Señor Jesús, a nuestros mayores. Gracias también por cuidar, Señor Jesús, a nuestros enfermos. Gracias, Señor Jesús, por la operación de nuestro hermano Dani, Señor. Gracias porque tú lo has sostenido, Señor. Gracias, Padre, porque tú has estado con él, siendo su refugio, siendo su fortaleza, con él, con su familia. Gracias, Señor Jesús, Padre, porque en todo este tiempo, Señor, tú hemos podido ver tu mano poderosa, Señor, cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Padre Celestial, porque a pesar de las tribulaciones que cada uno, Señor, podemos estar pasando, Señor, tú estás allí para levantarnos, sosteniéndonos. Gracias, Señor Jesús, Padre, por esa gracia inmerecida. Gracias por el pronto socorro, Señor. Gracias porque podemos acercarnos ante ti, Señor. Podemos acercarnos, Padre, y refugiarnos bajo tus alas. Gracias, Padre amado. Te alabamos, Señor, te bendecimos, Señor Jesús, Padre, y queremos que tú tomes el control, Señor, de toda situación que se está viviendo en el mundo entero. Que seas tú tomando el control, Señor. Tú estás al mando, Señor. Tú eres nuestro Rey y solo lo debemos a ti, Señor Jesucristo. Te amamos, Señor. Te glorificamos y te bendecimos, Señor. Ayúdanos a cada día, Señor Jesús, Padre, a acercarnos más y más, enamorándonos más de ti, enamorándonos de tu palabra, pidiéndote sabiduría para ser guiados, para poder cada día, Señor, crecer espiritualmente y seguir, Señor, caminando en esa meta para llegar, Señor, a la vida eterna. Señor, ayúdanos a no desviar, Señor Jesús, Padre, nuestras miradas, Señor Jesús. Ayúdanos a que tú seas el centro de nuestras vidas, el centro de nuestro hogar. Y gracias, Señor Jesucristo, Padre. Te amamos y te glorificamos en tu santo nombre. Amén y amén. El esplendor de un rey
vestido en majestad. La tierra alegre está, la tierra alegre está. Cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla a su voz, tiembla a su voz. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. El esplendor de un rey, vestido en majestad.
Vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Qué maravilla que Dios nos considere su especial tesoro. Pero para entender lo que nos quiere decir tenemos que leer el contexto donde se encuentra esta frase. Dice así la palabra del Señor: vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Éxodo 19, 4 al 6. Mi especial tesoro, literalmente mi posesión especial. Llegar a ser la posesión especial de Dios es algo maravilloso, pero no debemos olvidar que para que eso sea una realidad hay una condición que Dios establece, y es: si diereis oído a mi voz y guardaréis mi pacto. Y esto es lo que llamaríamos un pacto condicionado por la obediencia. Aquel pueblo que se había criado sin dirección, sin principios, sin reglas, ahora tendría que aprender a ser el pueblo de Dios, y Dios tendría que enseñarles a ser diferentes a las demás naciones. Y esto es lo que les iba a hacer un tesoro especial. Y esta fue la idea de Dios desde el principio: hacer de algo común algo especial, como vimos la semana pasada. Y esto sucede cuando la palabra de Dios imprime en nuestro carácter sus reglas, sus principios, esos consejos maravillosos, cuando hace esos cambios en nuestras vidas para que nos parezcamos cada día más a Dios. Cuando hay verdadera motivación y verdadero entendimiento y verdadera necesidad de la palabra de Dios, ella se convierte en algo especial para nosotros, en algo esencial, dándonos los mejores consejos que podemos recibir. Dios continúa considerándote y considerándome su especial tesoro. La palabra de Dios dice, 1 de Pedro 2, 9 y 10, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Por eso el salmista continúa en esta porción ahora pidiendo lo que considera que necesita para avanzar, siendo formado en su carácter a la imagen de Dios. Y vamos a continuar meditando en el Salmo 119, versículos 132, 133 y 135, la porción que lleva por nombre P, que significa boca. Dice así la palabra del Señor: mírame y ten misericordia de mí, como acostumbras con los que aman tu nombre. Ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Haz que tu rostro resplandezca sobre tu siervo, y enséñame tus estatutos. Y aquí vamos a ver tres ideales a los que debemos aspirar como hijos de Dios, como cristianos. El primer ideal es tener la mirada de nuestro Dios, y eso encierra comunión y misericordia. Dice el salmista: mírame y ten misericordia. Y está pidiendo a Dios que lo mire, pero también pide misericordia porque sabe que en la primera petición él va a morir si no pide la segunda. Dios es amplio y grande en misericordia, lo sabemos y lo veremos, porque David también lo dice en el versículo 156, muchas son tus misericordias, oh Jehová. Está pidiendo misericordia dando por sentado que su vida es una vida de pecado, que hay pecado en su vida, que no es perfecto. Y al pedir misericordia, David está diciendo: no me trates conforme a lo que merezco, porque como dice Lamentaciones 3:22, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Es decir, está diciendo: mírame, pero cuando tus ojos santos se posen sobre mí y veas mi humanidad y el pecado que habita en mí, no me des conforme a lo que ves en mí, sino conforme a lo que tú eres, un Dios misericordioso. Al pedir la mirada de Dios, el salmista está pidiendo comunión con Dios, y es la oración que todos nosotros como hijos de Dios deberíamos estar dispuestos a hacer, porque vivimos en santidad, desear y anhelar vivir en santidad. Pedir la mirada de Dios es muy arriesgado, porque sabes que te estás exponiendo a su santidad. Por eso Adán y Eva se escondieron de Dios cuando pecaron.
Pero el salmista pide misericordia de Dios junto a su mirada porque de lo contrario no podrá resistirla como un ser humano que es pecador e imperfecto. El Salmo 130, versículos 3, 4 y 7 dicen: Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Dios, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón para que sea reverenciado. Espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención en él. ¿Quién podrá mantenerse ante un Dios santo? Nadie, ¿verdad? Cuando tu hijo o tu hija estaba aprendiendo a montar en bici, seguro que te dijo en alguna ocasión: papá, mírame. Y con esto estaba buscando tu aprobación y tu felicitación a su esfuerzo. Aunque tu hijo y tu hija sabía que no lo hacía perfectamente, también sabía que te alegrarías con el esfuerzo en su perfeccionamiento, con que se estaba esforzando, se estaba perfeccionando. Así es con Dios. Dios sabe que no somos perfectos en santidad, porque perfecto en santidad solo es Él, pero se alegra y se goza cuando tú y yo avanzamos y crecemos y nos esforzamos por crecer en santidad. Porque aunque tropecemos en el intento, lo que Dios mira es el corazón. El salmista en el Salmo 103, versículos 10 al 14 dice: no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda que somos polvo. Dios nos conoce y sabe la dificultad que tenemos para ser santos, pero eso no es una excusa. Dios espera y desea y anhela que avancemos y crezcamos en santidad. Y ese debe ser nuestro ideal, nuestra meta, como dice la alabanza que nos gusta cantar. Este es mi deseo: honrarte a ti, con todo mi ser te adoro a ti, con todas mis fuerzas te alabaré, mi adoración eres tú. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón, yo vivo para ti. En cada palpitar, mientras hay aliento en mí, Dios, haz tu obra en mí. Hay ahí un deseo de superación que está mostrando el salmista. Como acostumbras con los que aman tu nombre, dice. Acostumbrar es veredicto. Este término tiene dos acepciones. Una se refiere al veredicto que hace un juez y la otra, los derechos que una persona puede tener. Nosotros sabemos que no tenemos ningún derecho ante el Dios Santo, pero Dios también ha determinado tener misericordia con nosotros y David lo conoce. David sabe quién es Dios. Romanos 15, 14, 16 vemos que dice: ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera, pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. El salmista está seguro de que Dios contestará su oración porque sabe que esa es la costumbre de Dios, tener misericordia con quien Él quiere tener misericordia. Depende de Él, no depende de nosotros. Y dice que esa misericordia de Dios, Dios la muestra con los que aman su nombre. ¿Qué significa amar el nombre de Dios? Es amar su persona, sus atributos, su revelación, amar todo de Dios. Amar el nombre del Señor es buscarlo con todo el corazón. Lamentaciones 3:23 dice: bueno es Jehová con los que en él esperan, al alma que le busca. Y esta es una promesa fundada sobre una base sólida de confianza en la relación que David tiene con Dios. Igual que debería ser tu confianza en Dios, tu conocimiento de Dios te debe llevar a confiar en Él. Nosotros debemos orar así porque hemos hallado ya gracia. Por medio de la expiación de nuestro Señor Jesucristo, en base a su muerte expiatoria, podemos entrar al lugar santísimo con libre conciencia y saber que Dios nos va a escuchar porque Él tiene misericordia de nosotros. El segundo ideal es la guía de Dios, asegurarnos la guía de Dios, y eso es dirección y victoria. El versículo 133 dice: ordena mis pasos con tu palabra. Y aquí vemos la dirección de Dios. Ordenar los pasos del creyente es cosa de Dios. El salmista en el Salmo 37:23 dice: por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y Él aprueba su camino. Entonces, ¿por qué fallamos? ¿Por qué fallan nuestros caminos? ¿Por qué tropezamos? Porque intentamos ordenar nuestros pasos por nosotros mismos, en nuestras fuerzas. No dependemos de Dios, porque como dice el salmista, nuestros pasos solo pueden ser ordenados de una manera, con su palabra.
Solo cuando nuestros pasos son alineados con la palabra de Dios es cuando realmente vamos a tener éxito. Y aquí entra de lleno en escena la consabida y abusiva frase que hablamos de la voluntad de Dios. Es que el Señor me ha dicho, es que tengo paz en mi corazón. Nuestras emociones y nuestros deseos nos inducen a pensar que es Dios quien nos guía. Pero muchas veces, en la mayoría de las veces, no es Dios quien nos está guiando. Somos guiados por nuestros deseos y nuestros anhelos más profundos. Nuestra supuesta paz interior nos guía a veces más, muchísimas veces más que la palabra de Dios. Y el corazón, como bien sabemos, es engañoso. Estar seguro de que somos dirigidos por Dios y por su palabra es realmente muy importante. Es la forma en la que vamos a ser transformados, vamos a experimentar esa metamorfosis que necesitamos de nuestro entendimiento. Solo cuando seas crisálida conocerás la voluntad de Dios. Eso es lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 12:2, leo Nueva Traducción Viviente. No imitéis las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejad que Dios os transforme en personas nuevas al cambiaros de manera de pensar. Entonces aprenderéis a conocer la voluntad de Dios para vosotros, la cual es buena, agradable y perfecta. No antes, después de haber sido transformados, entenderemos y comprenderemos cuál es la voluntad de Dios. Pedir a Dios que dirija nuestros pasos con su palabra debería formar parte vital de nuestra vida diaria de oraciones. Señor, no me permitas hacer nada que no sea tu voluntad. Venga tu reino a mi vida, haz tu voluntad en mi vida. Al leer y al estudiar la Biblia, Dios hará que sus pasajes cobren vida delante de nuestros ojos, mostrándonos claramente la aplicación de su palabra a nuestras vidas, la guía y la dirección que necesitamos. Él ordenará nuestros pasos cuando vayamos a su palabra para recibir nuestras órdenes de ella. La planificación debería iniciarse con Dios. Debemos planificar, cada vez que planificamos debemos hacerlo partiendo con Dios, habiendo estado con Dios. No debemos planificar, como hemos dicho en otras ocasiones, para que luego Dios nos bendiga nuestros planes. No, nuestros planes tienen que partir de Dios. Es verdad que hay necesidad de planificar y es verdad que hay que tomar decisiones, pero hay que orar y buscar a Dios para que sea Él el que realmente ponga en marcha esas decisiones, que sus decisiones sean nuestras decisiones, que su voluntad sea nuestra voluntad. Y sigue diciendo David, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Y aquí vemos la victoria. David quiere victoria. Quiere la dirección de Dios, pero quiere también la victoria. Y ninguna o no ninguna, ahí hay una reiteración de la petición de David que nos indica el anhelo que él tiene de que su pecado no prevalezca en su vida, de que sea su vida de santidad, de que sea la palabra de Dios y la guía de Dios la que prevalece en su vida. No quiere que el pecado sea su señor. En su relación adúltera con Betsabé, él aprendió mucho de lo que es tener el pecado como señor. El Señor Jesús nos dice en Juan 8:34, Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. ¡Ay, qué bien nos iría si entendiésemos que realmente hacer pecado es ser esclavo del pecado y que solamente se puede servir a un Señor, a uno o a otro, y nosotros decidimos a quién servimos. Un hijo de Dios siempre debe servir a Dios. Esto le enseñó, su pecado con Betsabé y todo ese enredo de su vida, le enseñó a no subestimar su capacidad de sucumbir a la tentación. Esto nos debe enseñar a no subestimar nuestra capacidad de caer en tentación. Salmo 51, 1-3, él nos dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. La misericordia vuelve y vuelve y vuelve a aparecer una y otra vez. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. No tenemos por qué vivir en derrota, pero para eso debemos velar y orar, haciéndonos violencia cuando tengamos deseos de sucumbir a la tentación. Eso dice Jesús en Mateo 26:41, velad y orad para que no entréis en tentación. ¿Por qué? Porque el Espíritu de verdad está dispuesto. ¿Quién no quiere ser santo? Todos nosotros, una vez que hemos nacido de nuevo y tenemos implantado el Espíritu Santo en nuestro interior, queremos ser santos. El Espíritu está dispuesto, pero la carne es débil.
Y ahí, hermanos, es donde debemos realmente estar trabajando y buscando la dirección de Dios en nuestras vidas, en buscar esa compañía de Dios, esa dirección, esa guía de Dios para vivir en santidad. El tercer ideal es la compañía de nuestro Padre, y ahí está la aprobación y el crecimiento. Versículo 135. Haz que tu rostro resplandezca sobre tu siervo. Y ahí está la aprobación de Dios. David repite aquí una frase que había escuchado muchísimas veces y que se repite y se repite en la Biblia. En Números 6, 22 al 27 dice: Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel diciéndoles: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Y no exageramos cuando decimos que esta oración tuvo una gran importancia y relevancia para el pueblo de Israel, para los judíos hasta el día de hoy. Aparece en Salmo 31, 16, 67, 1, 83, 7 y 19 y Daniel 9, 17. O sea, está por todas partes en el Antiguo Testamento, aparecen frases o fragmentos de esta oración sacerdotal. Pero la repetían como si fuera... como si tuviese un poder en sí misma, con un sentido vano y ritualista, o cuando estaban en aflicción porque habían pecado, se habían metido en algún lío por su propio pecado. Sin embargo, nosotros sabemos, debemos pedir a Dios que su rostro resplandezca sobre nosotros en señal de su aprobación, porque caminamos junto a Él como ocurrió con Moisés. Dios no nos va a bendecir, no podemos pedir que Dios... su rostro resplandezca sobre nosotros y estamos viviendo en pecado. Eso es absurdo. Dios aparta su rostro. Hay textos que dicen que Dios apartaba su rostro de Israel porque Israel estaba pecando. Es más, si caminamos junto a Dios, no será necesario que le pidamos que su rostro resplandezca sobre nosotros, porque su rostro resplandecerá sobre nosotros. Él nos mirará como miramos a nuestros hijos cuando contentan nuestro corazón y les miramos con ojos de amor, con esa ternura. Mateo 17, 1 y 2 dice: 6 días después, Jesús tomó a Pedro y a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Jesús no le tuvo que pedir al Padre que resplandeciese su rostro sobre él, resplandeció por su obediencia al Padre, por su santidad, por su relación con el Padre. Jesús resplandeció en ese momento ante los ojos de los discípulos. El verdadero resplandor de nuestro rostro no viene por repetir una oración vanamente, que además sabemos que la palabra de Dios lo prohíbe, sino que viene como resultado de nuestra transformación espiritual, de nuestra consagración, de caminar y caminar con Dios en santidad. Segunda de Corintios 3, 13 al 18 dice: y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cada cara descubierta, cada uno como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Aquí hay una reacción en cadena. Dios hace resplandecer su rostro sobre nosotros para que nosotros podamos brillar su gloria ante los que no le conocen, para alcanzar a otros para Dios. Y continúa el salmista diciendo: enséñame tus estatutos. Y aquí vemos el crecimiento. David tiene un deseo impresionante de superación espiritual. Nunca dejó de aprender la palabra de Dios porque tenía una mente abierta y un corazón sensible, un corazón educable, un corazón con deseo constante de aprender acerca de la palabra de Dios, del propósito de Dios para su vida. Muchos creyentes dicen que quieren aprender de la Biblia o quieren aprender de la palabra de Dios, pero no son educables. Y no son educables no porque no tengan capacidad para aprender, sino porque creen que lo saben todo. Y no se puede enseñar nada a alguien que cree saberlo todo.
Dios dice en Jeremías 33:2, y me volvieron la cerviz y no el rostro, y cuando los enseñaba desde temprano y sin cesar, no escucharon para recibir corrección. Qué terrible es tener un hijo o una hija que no escucha la corrección de un padre o de una madre. La clave para el aprendizaje y el crecimiento espiritual es tener una actitud sumisa de corazón al Señor y a su palabra. Segunda de Pedro 3:18 dice, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria y la honra y hasta el día de la eternidad. Amén. Algunos indoctos dice que tuercen las escrituras y son engañados, se engañan a sí mismos y engañan a otros. Para saber cuál es nuestra actitud de aprendizaje, deberíamos preguntarnos, ¿qué he aprendido de nuevo esta semana? ¿Qué he aprendido de nuevo la semana pasada? ¿He aprendido alguna cosa nueva en el mes pasado o en los días pasados? Y ahí está la clave. Porque el creyente, el Hijo de Dios, lleno del Espíritu Santo, debe estar en crecimiento y en conocimiento constante, avanzando en el conocimiento de Dios. Esa es la meta que cada uno de nosotros tenemos. Ya tenemos aquí las claves de cómo David llegó a ser alguien tan íntimo para Dios. Caminar bajo la mirada del Padre en comunión con Él, dependiendo de su misericordia, buscar la guía de tu Padre para caminar en buena dirección y en victoria, vivir cerca de Dios, de quien depende todo crecimiento espiritual. Puede que no sea un problema de dejadez, nuestra falta de conocimiento de Dios. Es posible que no hayamos aprendido porque no nos hemos tomado el tiempo necesario para meditar en lo que estamos escuchando cada semana, lo que estamos leyendo cada día, y no lo estemos atesorando en nuestro corazón. Pero yo te animo a que establezcas estos 3 ideales como las metas de tu vida, metas permanentes en tu vida cristiana, y te aseguro que vas a tocar el cielo con los dedos, porque Dios tiene propósito para tu vida, porque Dios quiere transformar tu vida, porque Dios quiere usar tu vida para llevar a otros para Cristo, pero tienes que abrir la palabra y desear caminar con Dios, desear que la palabra de Dios te siga forjando, nos siga transformando, nos siga cambiando, siga moldeándonos y siga siendo la guía, la lámpara a nuestros pies en cada decisión que tomamos a diario, porque solo así podemos seguir viendo la gloria de Dios en nuestras vidas, experimentando un avivamiento como individuos, como familias y como iglesia. Que el Señor nos ayude a que esto sea una realidad de nuestras vidas. Vamos a orar. Padre, te amamos y te bendecimos y te pedimos que tu palabra nos transforme, nos guíe, que vayamos a ella con el anhelo y el deseo, Señor, de recibir de ella el consejo que necesitamos cada día, la guía y la dirección para cada decisión que tomamos a diario. Te bendecimos, te damos las gracias por ser tu tesoro especial, tu pueblo especial, y te pedimos, Señor, que sigas en comunión con tu pueblo a través de tu Espíritu Santo y sigas dirigiendo tu pueblo a través de tu palabra, porque te necesitamos, Señor. Recibe la adoración de tu pueblo en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén. De gloria en gloria te veo, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti, mi Dios, cual buen alfarero. Quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar
Cuanto más te conozco, Señor. Más te conozco, quiero saber más de ti, Dios, cuál buen alfarero. Quebrántame, Señor. Quiero ser Más como ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu, reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu, reflejar al mundo tu amor, reflejar al mundo tu amor, reflejar al mundo. reflejar al mundo tu amor. Padre, te damos gracias por tu cuidado, gracias por tu gran amor, gracias por ayudarnos a seguir avanzando en la vida cristiana. Te pedimos, Señor, que tú sigas cuidando de nosotros y ayudándonos a seguir creciendo, a vivir en santidad como tú quieres. Y el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y el Dios de la esperanza os llene de todo gozo y paz en la fe, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Amén.